Expertos de la salud mental y de la neurociencia han comprobado que si transformamos nuestra mente, podemos transformarlo todo. Bienvenidos a un video más de Queridamente. En este video voy a empezar contándoles una historia y ya luego escucharemos la opinión de nuestra psicóloga. Pero antes, escuchen esto. Hace unos cuántos años yo padecía fuertemente de ataques o arranques de ira. Cuando yo sentía que el enojo se convertía en ira, era cuando yo notaba que ya no era yo. Y rápido yo me decía, me transformo en un monstruo. ¿Qué ocurría para que yo sintiera que me transformaba en un monstruo? Tiraba cosas, ofendía. Había momentos en los que me recuerdo que yo simplemente gritaba. Era ¡ah! Y empezaba a gritar. Normalmente esto me pasaba con mi esposo. Con el tiempo entendí, decía, ¿pero por qué solo con él? Porque nadie más veía al monstruo, nadie más. Solo a él se lo mostraba. En terapia, con Carlita, yo aprendí que es ese lugar seguro donde creemos que ahí va a estar, que ahí se va a quedar. Y lamentablemente es donde más daño hacemos porque creemos que va a aguantar. Yo siempre me decía, soy un monstruo. Porque luego de esos ataques de ira donde tiraba cosas, ofendía, gritaba, podía tirar cachetadas, manadas, o sea, de todo. Luego de eso venía la parte en donde regresaba a mí. Estoy contando tal cual como yo lo sentía para que después escuchemos la opinión de nuestra experta. Me salía de mí, eso era lo que yo sentía, que me salía, no era yo. Cuando ya regresaba a mí, me daba una vergüenza pedir perdón. No podía pedir perdón. Era algo imposible para mí. Yo me alejaba, si había tenido ese episodio de ira con mi esposo en el carro, pues me bajaba, me iba y por horas me encerraba en el cuarto, no le hablaba y después, cuando yo tal vez ya lo iba a ver, yo tenía que lograr, y esto todavía me hacía sentir más monstruo, yo tenía que lograr que él entendiera que él había tenido la culpa y que él llegara a pedirme perdón. Y yo no sé qué armaba, qué tácticas de manipulación fuerte tenía, pero yo lo lograba. Yo lograba que mi esposo, después de ese ataque de ira en el que me transformo de otra persona, yo lograba que él al final, perdóname. Sí, entiendo, pude haber fallado aquí y allá. Hoy que recuerdo esa época, wow, de verdad que no entiendo, o bueno, sí lo entiendo. Mi esposo tiene a Dios en su corazón tan fuertemente que él perdona muy fácil, pasa página fácil. Y él rápido, cuando me veía después ya más tranquila y él me pedía perdón, él rápido, bueno, ya, pidamos una pizzita, estamos bien, todo está bien. Pero hubo una vez que él sí me dijo, te transformas, tu mirada es otra, tus gestos son otros, cambias por completo. Y era ahí donde yo siempre me decía, soy un monstruo. Y no se lo dije solo a él, se lo dije a varias amigas, a mi mejor amiga sobre todo, le dije, es que soy un monstruo, soy otra persona. Cuando la ira viene y se apodera de mí, soy otra persona. David, mi esposo, no merece estar conmigo. Esa era mi plática interna todo el tiempo. El video de hoy se llama Queridamente, no somos un monstruo, porque sé que habemos varias personas que de repente nos sentimos así. Y ahora sí le doy la bienvenida a nuestra psicóloga. Mi Carlita, bienvenida a otro video. Gracias. Eres muy valiente, mi niña. Te admiro mucho. De verdad. Ay, no, gracias. Gracias por compartir esto con todos nosotros. La verdad que son episodios muy fuertes que me da mucha pena. La verdad me da pena contarlo, pero siento que es necesario.
Primero me libero de algo Sí. y después puedo decirle a alguien más, no sos la única o no sos el único, sino que vemos varios. Y te cuento, A ver. quiero que escuches esto. Pregunté en el Instagram de Queridamente, que por cierto estamos como Queridamente GT, les pregunté, ¿en algún momento se han sentido monstruos? Y escuché las respuestas. Sí, por ser fuego en vez de agua, por no calmar mis enojos y decir cosas que hieren. Otra persona, por supuesto, cuando pierdo la paciencia me siento monstruo. Otra persona, cuando no controlo mi carácter y exploto. Después dice alguien más, cuando se me termina la paciencia le grito a mi hijo y su mirada de terror me dice que soy un monstruo. Wow. Y varias personas respondieron, sí, me siento un monstruo cuando regaño a mi hijo, Wow. cuando regaño a mi hija, cuando no controlo mi enojo, mis emociones. O sea, mi Carlita, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué nos sentimos un monstruo? Yo creo que definitivamente se debe a que si ves todas las historias, en este caso específico, en tu caso, en el caso de las personas que escribieron, se debe principalmente a que está asociado al enojo, a esta emoción reactiva que solamente es la punta del iceberg, y que esconde muchas más cosas y emociones mucho más vulnerables, pero cuando nos asociamos con la ira, que ya no es un enojo, sino es un nivel más alto, que es ira, empezamos a sentirnos, sí, que nos transformamos. Justo la analogía perfecta es Hulk. Así ¿Cierto? es. Que cuando Hulk, Sí. él es un científico que está muy tranquilo y muy relax, pero ¿qué pasa cuando se enoja? Se transforma en un ¿qué? En un monstruo que no piensa acerca de los sentimientos de los demás, que no piensa acerca de si les está causando daño o no a otras personas, simplemente actúa. Entonces, el enojo, solo para poder empezar a entendernos y empezar a comprender nuestro mundo interno, el enojo es una emoción reactiva. Es una emoción que nos hace sentirnos más fuertes ante otras emociones que quizás hemos asociado, ya sea cultural o socialmente, a debilidad. No es lo mismo decir, sabes, cuando haces esto tengo miedo de perderte, o cuando no me contestas el teléfono tengo miedo de perderte, a decir, sabes, ya no quiero, ya de verdad no quiero esto, porque estoy harta de que no me contestas, de que parece que no te importa, de que parece que nos hace ver más fuertes ahí. A ver, mi papá. A mí me hace ver más fuerte, me hace sentir más fuerte cuando siento que le puedo mostrar a la otra persona que estoy dispuesta a tirar todo. Ajá. O sea, si yo te demuestro a ti que no me importa que todo se termine, que tiro todo, ahí yo siento que tengo un poder. Claro. Que estoy arriba de ti emocionalmente. Exacto. Y que a ti puede que te duela que termine esta relación, pero yo te voy a decir no. Para mí que Y a también. ver, en esa dinámica, ¿cómo te ha funcionado? A ver, ¿conectas con la otra persona? ¿Las cosas se solucionan? No. ¿Puedes tener una conversación un poco más íntima con esa persona? ¿O qué sucede con la otra persona, la que está del otro lado? Todo empeora. Una pelea que pudo haber sido una discusión de unos minutos se convierte en una molestia de días. Días, y puede que la otra persona guarde tanto que se quede para siempre en el corazón de la otra persona. Claro. Pero cuando yo me mantengo con eso de yo soy más fuerte aquí, allá, y tú no me importas y la relación no me importa, no aporta en nada, pero en nada a la relación. Por supuesto. Y otra cosa importante es que en lugar de sentirte acompañada, en lugar de sentir que esa persona se acerca a ti y puede abrazar tus miedos, lo que hace esa persona por puro instinto de conservación es alejarse, por defenderse. Sí. O sea, todas las personas, nuestro primer instinto es sobrevivir. Nuestro instinto más importante es sobrevivir. Entonces, si yo me estoy sintiendo atacado, aunque no sea con un arma, aunque no sea con una pistola, aunque no sea con un palo, como cuando me estoy sintiendo atacado. Entonces, ¿qué voy a hacer? O ataco, recuerda cuáles son las respuestas ante el miedo. ¿Huyo? O peleo. Bueno, también está el paralizarnos, pero las más comunes son huir, que eso quiere decir que me alejo de la relación y cuando ya siento que estás gritando, digo, no, aquí no voy a resolver nada y me voy.
lo cual tú podrías ahí tomar como un abandono emocional porque esa persona no se queda acompañándote, sin tomar en cuenta que esa persona no se queda acompañándote porque siente miedo también y se está protegiendo, es un mecanismo de autoprotección. O pelea, y si pelea, entonces empieza un bucle negativo de ataque y respuesta, y ataque y respuesta. No nos lleva a nada. Y por supuesto, cuando nos calmamos, cuando ya podemos regular esa emoción que es tan difícil de aprender a regular, porque los detonantes del enojo son muy fuertes. Y muchas veces el enojo lo vemos como una emoción separada de la tristeza y del miedo o de la ansiedad. Pero generalmente la tristeza y el miedo son el detonante del enojo. No recuerdo en qué libro leí, no sé, ahorita no recuerdo cuál fue. Yo creo, sí, fue en La bailarina de Auschwitz. Ajá. Edith Eger dice en un pedazo, hay momentos en los que vemos que alguien se enoja por algo superficial, pero que no se enoja, explota por algo superficial, es un gran rollo y dice, ahí hay algo más profundo. Sí, por supuesto. Y yo podía enojarme, y hablo sobre todo de mi esposo porque él era el que veía el monstruo. Claro. Él era fue el único que vio el monstruo. Uh-huh. Y yo me podía enojar porque de repente yo pedí en un restaurante café con leche y solo llevaron café negro y me enojaba con él. Uh-huh. Con él. Pero ahorita pedimos, no, pero es que tú. Y todo era él sacar algo de una tontería, querer sacarlo con él. Uh-huh. Obviamente con el tiempo yo descubrí que esto tenía que ver con una depresión, con altos niveles de ansiedad, con rencor que tenía guardado hacia ciertas personas por el dolor que me causaron. Era algo que se estaba acumulando, pero que yo solo lo demostraba con ira. Claro. Y ahí aparecía el monstruo. Porque ahí te sientes fuerte. Aquí me vuelvo invencible. Aquí no le estoy dando el mensaje inconsciente a las demás personas que no voy a permitir que me vuelvan a hacer daño. Uh-huh. Entonces me enojo. Y hablando un poquito de por qué era con tu esposo, obviamente David es tu lugar seguro. Y de lo que tú hablabas al inicio, solo lo quiero explicar un poquito más extenso, sí, porque creo que es importante. Nuestro lugar seguro es esa persona a la que podemos acudir sabiendo que va a entender nuestras emociones, que nos va a abrazar en esas emociones, que no nos va a juzgar, que nos ama incondicionalmente y de la cual recibimos 3 aspectos importantes: disponibilidad emocional, reciprocidad y también involucramiento. Le importa, si lo que es importante para ti es importante para mí. Entonces, ¿qué pasa? Como es nuestro lugar seguro, también es el lugar en el que yo puedo sacar la peor versión de mí, sabiendo que esa persona no se va, como tú lo decías al inicio. ¿Por qué? Porque me siento tan segura que a ese lugar puedo ir a ser este monstruo, porque sé que aquí, de alguna forma inconsciente, me van a abrazar aún mostrando esta parte de mí que no le muestro a cualquier persona. Uh-huh. Esta parte de mí que me da vergüenza o me da pena con otra persona, con esta persona que es mi lugar seguro, que es la persona que me ama, la persona con la que me voy a dormir, puedo ser yo. Ahora, el problema es cuando abusamos de esa situación. ¿Por qué? Porque no somos conscientes, no por nada más que porque no somos conscientes de que algo más está pasando. Ahora te voy a hacer una pregunta. En estos momentos en los que tenías este enojo tan fuerte que tú lo sentías, ¿qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué estaba pasando alrededor de tu vida? Porque es importante. Sí, estaba viviendo el dolor más fuerte. Uh-huh. El dolor más fuerte, una injusticia muy fuerte, una frustración muy fuerte. Había un problema familiar muy fuerte, claro, que no me dejaba estar en paz. Y cualquier cosita me ponía irritable, uh-huh, y esa irritación me llevaba a un nivel de ira muy fuerte. O sea, Carlita, yo tiraba cosas. Okay. Yo pegaba, sí, yo gritaba, y hasta me recuerdo, de verdad, esto para mí es impactante y lo repito o sea, solo gritar, y que mi esposo, él se asustaba. Por supuesto. Pero, solo está gritando, ¿qué está pasando, verdad? Claro. Gracias a Dios yo llevo años sin experimentar estos ataques donde yo me sentía un monstruo, pero porque he trabajado en mí.
Claro. Alguien que no trabaja y se siente un monstruo por momentos, no va a llegar a sentir que tiene el control de sí misma. Claro. Ahora yo siento que tengo el control. Por supuesto. Si algo me enoja, siento que puedo decir, espérate, vámonos un ratito a respirar. Sí, un tiempo fuera. Ajá, pausa un ratito y luego puedo platicar. Claro. Antes era, no, ahorita te grito. Claro. Pero si ves tu historia, en ese momento lo que te sentías es atacada, no por tu esposo, por diferentes personas Por la en vida. tu contexto. Por Dios. El mundo, la vida estaba contra mí. El universo. Pero sí, lo que ves, te sentías atacada. Entonces ahí estaba tu instinto básico diciéndote defiéndete. El problema con las emociones es que no son racionales. Y la gente se sorprende cuando digo esto porque me dices, pues sí, ¿verdad? No son racionales. Sí, pero muchas veces creemos que podemos regular una emoción a través de racionalizarla. Y ese es un mecanismo de defensa que, si bien es cierto, nos puede ayudar, tampoco es un mecanismo de defensa que podamos usar todo el tiempo, porque no es sano. No. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Que cuando tú las sientes, difícilmente vas a poder, en esa dimensión, difícilmente vas a poder regularlas en ese momento. Por eso hay que hacer un trabajo mucho más profundo y ver, en ese momento, obviamente, yo estaba atravesando por la situación quizás más difícil por la que he atravesado en mi vida, estaba sintiéndome atacada por todo el mundo, todo mi alrededor, dígase redes, dígase lo que sea. Todo. Entonces, eso va a despertar en mí este instinto de modo defensa con cualquier persona. Pero como no regulo la emoción somos como una olla de presión. Ahí va el enojo, ahí va el enojo, ahí va el enojo, y de repente cuando encontramos un pretexto, una justificación, aunque esté lejana de lo que realmente nos está causando ese enojo, aprovechamos y nuestro cuerpo dice, ahorita sacamos todo lo demás. Y por eso es que tiramos cosas, y por eso es que sentimos una presión en el pecho, como sentimos... Muchas veces cuando estamos enojados sentimos las manos frías, los pies fríos, porque nuestros antepasados, para poder pelear, la sangre de nuestro cuerpo se va de las manos y de los pies, ya sea para huir o para pelear. Entonces, en esos momentos hacemos esto. Y es algo que viene de nuestros antepasados, muy primitivo, pero no sé si te has dado cuenta que cuando muchas veces la gente pelea en box y esas cosas, o hay una pelea ahí en la calle que no sé, que no sé quién se pelea, pero pegan golpes a madera, pegan golpes a pared, y en ese momento no les duele. Ajá, ¿cómo pues? No, porque no hay sangre. No hay sangre en las manos y no hay sangre en los pies para poder salir corriendo también. Pero después, cuando llega la sangre, ¿qué pasa? Empieza a doler, y aún nuestro cuerpo esté generando endorfinas, no van a ser suficientes para evitar ese dolor. ¿A qué voy con esto? A que así de fuerte es nuestro cuerpo y así de rápidas son nuestras respuestas. Entonces, si no encontramos el origen de ese enojo, si no encontramos las emociones vulnerables, si no nos vamos a qué nos está causando tristeza o qué nos está causando miedo, qué nos tiene en este modo de defensa, probablemente no vamos a poder regular ese enojo. Y fíjense que yo en ese momento, yo le decía a David, así soy. Este monstruo es lo que soy, no voy a cambiar. Te puedo decir. Y David me insistía, no, esa no sos tú, esa no sos tú. Y yo, pero ¿por qué no te vas? Andate. Porque es que yo conocí a la Pamela real. Las circunstancias, la vida te ha llevado a tener estos episodios, pero son episodios que yo tengo fe que van a terminar. Y hoy les puedo decir, muchos años después, hoy sé que eso ya no va a ocurrir. Hoy sé que ya no. Primero porque empecé a trabajar en una relación con Dios súper fuerte y sentí que Dios me perdonó, porque yo decía, esto es imperdonable. Primero sentí que Dios me perdonó y que ya esa Pamela ya la dejé a un lado. Pero aparte, mi Carlita, ahora de verdad, cada cosa que yo hago, me hago una pregunta. Siempre digo, ¿estoy lista para platicar sobre esto que me enojó? Si la respuesta es que no estoy lista, me voy. Claro. Si mi respuesta es sí, entonces lo platico. Claro. No lo peleo, no lo grito, lo platico. Y quiero decirles que si yo puedo, cualquiera puede. Claro.
Porque ese monstruo, ustedes no se lo imaginarían, con lo que yo les cuento no se imaginarían. No, Y con tus ojitos preciosos y tu sonrisa divina. No. no se imaginarían en todo lo que yo realmente me transformaba, de Claro. verdad. Pero si yo puedo, con un trabajo tan intenso interno, creo que cualquiera puede. Así es. Para que tú le digas a las personas que ahorita todavía se siguen sintiendo un monstruo. Por supuesto, a ver, solo quiero regresar un poquito a lo que dijiste acerca de yo me decía a mí misma o le decía a mi esposo, así soy. Esa es una creencia bastante limitante que quizás podríamos empezar a observar si la tenemos o si lo decimos, Sí. porque nos limita muchísimo en nuestro proceso de cambio. Si yo soy así, inconscientemente ya soy así. ¿Qué voy a poder cambiar si yo ya soy así? Lo que tú te digas, la mente y tu cuerpo lo creen. Exactamente, porque el cerebro no distingue de lo que es real de lo que no. Entonces, en lugar de decir yo soy así, podríamos empezar cambiando esa forma en la que narramos esa historia. Decir, bueno, en este momento yo sé que hay momentos en los que el enojo me gana y estoy en camino de descubrir qué es lo que hay detrás de ese enojo. Y yo te voy a poner este ejemplo. A mí también me pasaba. Hace muchísimos años yo tenía un episodio depresivo. Obviamente no era una depresión del libro, no era una depresión que yo pudiera decir, ok, sí, check, check, check. Entonces era bastante confuso para mí. Tenía muchísimo trabajo, trabajaba además con niñas víctimas de abuso sexual, entonces era un tema que a mí me toca muchísimo. Y yo era esta persona también que cuando mis hijos querían algo, tenía muy poca paciencia, de repente les gritaba, hasta que me di cuenta de que ese enojo que cargaba era solamente producto de una tristeza muy profunda que sentía por muchas veces no poder cambiar el mundo de estas niñas con las que trabajaba. Me sentía impotente, porque, a ver, eran hogares de acogida, entonces eran niñas que de repente llegaban y a las 3 semanas se iban. Y el trabajo con pacientes sobrevivientes de abuso sexual es muy largo. Entonces yo me sentía frustrada y no me estaba dando cuenta que quienes estaban recibiendo ese enojo por ser mi lugar seguro era mi familia. Y en mi familia estaba yo descargándolo todo. Hasta la fecha yo sigo, cada vez que puedo, les pido perdón a mis hijos grandes, a mis hijos pequeños, porque pues siento que fue una etapa oscura en mi vida. Ahora lo entiendo mejor porque sé que estaba atravesando por una depresión. Estuve medicada un tiempo, obviamente yo siempre he ido a terapia porque pues es lo que me mantiene, pero fue un momento difícil para mí. Y como tú dices, uno carga mucha vergüenza. Sí. Cuando uno se da cuenta y uno ve quizás algunas secuelas del daño que ha causado en las personas que uno ama, uno siente mucha vergüenza. Y la culpa y la vergüenza son quizás las dos emociones más difíciles de llevar. Entonces mi llamado a las personas que están sintiendo esto y que están sintiendo que quizás los ojitos de sus hijos se asustan cuando les hablan, regañan, ya dieron el primer paso, que es reconocerlo. Y eso es sumamente difícil. No es fácil reconocer que le estoy haciendo daño a alguien o que le estoy haciendo daño a alguien que amo profundamente. que realmente no quiero dañar. Entonces, una vez lo reconoces, empieza a ir hacia adentro y empieza a pensar qué está ocurriendo a mi alrededor que me puede tener triste o me puede estar haciendo sentir miedo. Bueno, en este caso, yo siento que de alguna forma yo podía tener el control de mi relación. O sea, en el sentido de David es demasiado bueno, no se me va, ¿verdad? Como que decía, bueno, igual pase lo que pase, salga el monstruo o no salga el monstruo, igual David está aquí conmigo. Pero, ¿qué pasa con esas personas que siguen transformándose en ese monstruo? Entre comillas lo digo, porque no somos un monstruo, ¿verdad? No. Pero porque lo leí en un comentario que nos enviaron, que decía, yo tengo miedo de perder a los que amo. O sea, se nota que le están diciendo, me voy a ir. Claro. Me voy a ir. Yo creo que la respuesta es, anda a terapia. ¿Sí? O sea, anda a terapia porque ¿qué es lo que te está llevando a sentirte así? Eso lo tienes que descubrir y descubrir eso es difícil. Y aquí voy a ir un poquito a la romantización de la terapia, ¿verdad? Mucha gente y muchas personas a mi alrededor hablan de lo bien que les cae ir a terapia, pero pocas veces
hablamos de la parte difícil, la parte dura y todo lo que enfrentamos cuando vamos a terapia, porque es enfrentarnos no con ese monstruo, con esos monstruos con los que hemos cargado. Sí. Entonces, es difícil aceptarlo, es difícil aceptar que estoy causándole daño, da vergüenza, se siente mucha culpa, pero una vez das ese paso, la terapia no es un proceso fácil, no es un proceso lento, pero es un proceso sanador y que vale la pena. Entonces, cuando tú vas a terapia, sí te vas a enfrentar con esos monstruos, pero va a ser al final lo único que te va a permitir ponerte en contacto con tus emociones reales y poder compartir qué es lo que estás sintiendo con los seres que más amas para dejar de hacerles daño y dejar de hacerte daño tú. La primera vez que yo fui a terapia, no conté nada de esto. Y yo dejé de ir con esa psicóloga y dije, malísima la psicóloga. No me ayudó en nada, porque nunca le conté. O sea, nunca le conté de estos ataques de ira, nunca le dije nada. Claro. ¿Cómo vas a ver resultados de algo que no contaste? Entonces, hay que ir a terapia si sentimos que ese monstruo se nos está saliendo de las manos. Yo ahora digo, queridamente, no soy un monstruo. Lo que pasa es que a veces no nos controlamos con lo que sentimos y a veces el enojo nos domina y nosotros no lo estamos controlando a él. Sí. Pero, queridamente, no soy un monstruo. ¿Quieres agregar algo más? Claro, porque nuestra narrativa y nuestro diálogo interno y la forma en la que nos hablamos va a determinar cómo nos sentimos. Entonces, en lugar de decir soy un monstruo o qué mala mamá soy o qué mala esposa soy o qué mal papá soy, podemos empezar a decir ya me di cuenta de que algo no está bien, ya me di cuenta de que puedo mejorar algunos aspectos de mi vida y de cómo yo me comunico y cómo yo me relaciono con las personas que amo. Ese es el primer paso. Entonces, estoy trabajando en convertirme en una mejor versión de mí. Suena mucho menos pesado y nos ayuda a tener ese motorcito de motivación para seguir aprendiendo y seguir escuchando este tipo de contenido y seguir, si se puede, en nuestro proceso terapéutico para poder ser esa versión que queremos de nosotros. Gracias, mi Carlita. Muchísimas gracias. Recuerden que en nuestro Instagram, queridamente GT, ahí siempre les voy a poner el tema que vamos a tratar con Carlita para que puedan participar. Gracias a las personas que enviaron. No es fácil reconocer en qué momento nos sentimos monstruos, pero no lo somos. Solo vamos en el proceso de ser una mejor versión de nosotros. Que Dios los bendiga y los esperamos en otro episodio de Queridamente.